Antes que nada les quiero compartir lo que me sucedió antes de venir a realizar este video. Me detuve en el semáforo y pude observar a dos personas discutiendo muy fuerte. Eso me puso a pensar que la comunicación es algo que nos acompaña durante todo el día y es esencial en todo aquello que hacemos. Al mismo tiempo, me puse a reflexionar que tener información en el momento oportuno, de primera mano y de fuente confiable es trascendental para realizar una toma de decisiones adecuada. Hola, ¿qué tal? Este es el equipo número 4 del Diplomado de Administración y Alta Dirección de la Universidad Alfa y Omega, impartida por el catedrático Franklin Cordero Alvarado, integrado por Alejandrina del Carmen Ramos Pérez, Vanessa Fernanda Lainez Rivero, Jocelyn Mena Mayo, Pedro Rafael Osorio Vázquez, Franklin Jacinto Méndez Velasco, Iván Valencia Castro y su servidor Roger Neftalí Serino Mendoza. El tema que tocaremos a continuación es el tema de toma de decisiones. En el proceso de toma de decisiones hay una diferencia entre la versión idealizada, absolutamente nacional, sin problemas, la realidad imperfecta y afectada por cuestiones emocionales. A lo largo de esta unidad temática reflexionaremos acerca del grado de la racionalidad de las personas pueden alcanzar cuando eligen alternativas, tanto de una forma individual como dentro de un modelo cooperativo. Es importante recalcar que estas metodologías son presentadas con el objetivo de proporcionarles herramientas probadas que les ayuden a ordenar las ideas frente a una decisión compleja, pero nunca podrán reemplazar el criterio de la persona que decide. Mi nombre es Alejandrina del Carmen Ramos Pérez. Le voy a hablar sobre la aportación de Eber Alexander Simon, quien fue un economista, politólogo y teórico de las ciencias sociales estadounidense. Fue laureado con el Premio de Economía conmemorativo de Alfred Nobel por ser uno de los investigadores más importantes y porque su trabajo, su libro Comportamiento Administrativo, contribuyó mucho a lo que es la racionalización de la toma de decisiones. Quiere decir que debe ser analizado de tal manera que a él le gustó enfocarse en las investigaciones y estudió el lado psicológico de lo que es la toma de decisiones. Esa es por la parte de la aportación de Eber Simon. Lo que son la toma de decisiones en la organización administrativa dice que se puede definir como la importancia de una decisión, la cual obliga a que se perfeccionen los métodos para llevar a cabo esa toma de decisiones. Dice que la persona que toma una decisión debe tener ciertas herramientas, como lo es la experiencia, la experimentación y el estudio y análisis de lo propuesto. Es decir, la experiencia pues se basa en todo lo que ya pasó, las consecuencias que estas experiencias anteriores le han dejado para hacer una mejor toma de decisión. Y la experimentación es ir tomando en cuenta nuevos métodos y situaciones para poder tomar una decisión correcta y así solucionar algún problema en lo que es la toma de decisión en una organización. El estudio y el análisis de propuestas consiste en fundamentalmente en investigar más a fondo la problemática de la organización para así tomar una decisión adecuada para resolver dicha situación. Hola, mi nombre es Iván Valencia Castro y continuando con la exposición del tema toma de decisiones, ahora abordaremos el subtema 2.2 que tiene por nombre los límites de la racionalidad. ¿A qué nos referimos con los límites de la racionalidad? Es decir, que a veces a los encargados, a los jefes, a los líderes y también a los dueños se les presentan dificultades para una toma de decisiones de una manera en que la razón y la lógica sean factores determinantes en la toma de la decisión. Pero ¿qué factores o qué barreras existen que hacen que se nuble el juicio? Por ejemplo, para mí el factor más importante puede ser la presión por el tiempo. La presión por el tiempo nos puede llevar a tomar una decisión de una forma apresurada, que puede ser que a largo plazo resulte beneficioso para la empresa o también puede que resulte malo para la empresa. O sea, puede que sean las dos, pero la condición de la presión del tiempo está ahí. Otro factor que también influye en la toma de decisiones puede ser la falta de datos. ¿A qué nos referimos con la falta de datos? Es decir, yo puedo trayendo ejemplo aquí a la realidad, podemos poner que, por ejemplo, yo quiero despedir
a un personal de mi organización. Entonces yo pido un reporte en el que me detallan sus funciones, su efectividad, cómo trabaja, si sigue prácticamente los roles, si sigue procesos de la empresa. Y entonces, para mi parecer, existen dentro de las mismas organizaciones conflictos de interés que llevan a que cuando yo pida este reporte se me den datos falsos, se me den datos erróneos, se me den datos que no sean, y yo despida de manera injustificada a un personal. O sea, que esa decisión puede que sea mala, pero también puede que sea buena. No lo sabemos hasta que se lleve a cabo esta decisión. Pasando al siguiente tema de exposición, que es el subtema 2.3, que tiene por nombre el comportamiento grupal en las organizaciones, lo que nos quiere decir es que esto se debe llevar a un estudio en el que se evalúa cómo la persona interactúa, cómo se relaciona en un entorno pues un tanto laboral, porque pues es el campo más fundamental o más normal, por así decirlo. Pero, ¿qué examina este estudio? Este estudio examina cómo las personas dentro de esta organización se influencian entre ellas mutuamente para poder, por ejemplo, resolver conflictos dentro de la organización, para definir sus normas, para definir sus reglas, también puede ser para ver cómo estas personas trabajan entre sí para llevar a objetivos comunes. Pero prácticamente ahora sí que enfocando o haciendo un resumen de este tema, lo que nos quiere decir es que lo que se evalúa prácticamente en esto es la cohesión que tenga esta organización. O sea, la cohesión es la unidad y cómo se unen para poder resolver los problemas que se presenten. También evalúa, por ejemplo, el liderazgo tanto de la persona. También podemos decir que también evalúa la comunicación intergrupal, es decir, cómo nos comunicamos tanto yo como si soy un líder con mis empleados, tanto como son mis empleados conmigo, pues la comunicación entre nosotros. Y por ejemplo el último punto puede ser la cultura organizacional, o sea, es decir, nos enfoca en cómo esta empresa, esta organización sigue ciertos lineamientos para llevar a cabo la resolución de sus problemas de una forma concreta y de una forma que beneficie para todos en la organización. Muchas gracias. Tocó el tema 3 y el 4, decisiones tácticas y estratégicas. Las decisiones estratégicas son las que han sido lo suficientemente meditadas y estudiadas que permiten que las empresas se aproximen a los objetivos, son por lo tanto decisiones a largo plazo. Este tipo de decisiones se toman a corto plazo, a un periodo entre 1 a 3 años generalmente. Es planificado específicamente. Se tallan a planes correctos, de acciones que contemplan las decisiones. Deben estar alineados con la misión y visión de la empresa. Metodología para la toma de decisiones. Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las alternativas o formas de resolver diferentes situaciones de vida. Es un método que consiste en reunir la información, evaluar alternativas, luego tomar la mejor decisión final posible. Estar consciente de que existe un problema. ¿Cómo podemos mejorar el proceso de toma de decisiones? 1. Maneja diferentes opciones. 2. Aplica la técnica 10. 3. Recurre a las anatologías. 4.1 Metodología clásica de Peter Drucker. Como vimos, Peter analiza el proceso de toma de decisión administrativa. Cualquier cosa que haga el gerente lo hace a través de decisiones. Este proceso de decisión consta con 5 pasos. Primero, la definición del problema. Consiste en una búsqueda del problema real y su definición. El primer paso consiste en hallar el factor crítico. Segundo, análisis del problema. En este paso debe definirse una serie de cuestiones. Saber para tomar decisiones. No hace falta conocer todos los hechos, pero hay que saber la información. Falta para evaluar el margen de riesgo. 3. Búsqueda de soluciones. En este paso se basa en el método científico. Un buen científico siempre considera soluciones alternativas, por más familiar que sea posible el problema. 4. Elección de la mejor alternativa. Hay 4 criterios de elección, que es el riesgo. Debe de compararse riesgo y rentabilidad sea adecuada. Fuerza económica.
debe determinar qué alternativa llegará al objetivo con el menor uso de recursos. 3. Urgencias. A veces conviene adoptar el curso de acción que dramatice la situación y que nos da un panorama total de las metas. 4. Recursos. Son las personas encargadas de ejecutar la decisión. En el paso 5 es la ejecución. Toda decisión debe de convertirse en acción. El que define el problema y fija los objetivos, clasifica la información y busca alternativas de solución y elige una. 4.2. Metodología basada en la teoría del conflicto de Hermígenes. Se presentará un diagrama sobre la teoría de Hermígenes, en el cual se partirá 3 partes, que son las condiciones previas y los procesos intermedios y las consecuencias. En las condiciones previas, el inicio es poner una tela de juicio de oportunidad. Asimismo, la información adicional sobre las pérdidas debidas a la falta de cambio. Información sobre pérdidas debidas al cambio. En estas condiciones previas se da asimismo el proceso de intermedio, en el cual se hace una pregunta: ¿cuáles son los graves riesgos ante ese cambio? Si se responde que no hay un riesgo de cambio, las consecuencias serían la adición sin conflicto o el cambio sin conflicto. En la segunda parte del diagrama, en las condiciones previas de los signos de más información disponible y de otros recursos no utilizados, es hacerse el proceso intermedio, que es la pregunta: ¿es realista confiar en encontrar una mejor solución? Que es la evitación de defensiva. En la parte de las condiciones previas, en lo último, que dice información sobre plazos y presiones de tiempo, en los procesos de intermedios, en la última pregunta, hay un tiempo para buscar liberación, que es la evitación defensiva, y en la vigilación, en el fin, que es la evaluación completa de la búsqueda y el planteamiento de contingencias. En las consecuencias del fin es la evaluación completa de la búsqueda y el planteamiento de contingencias. Entonces, compañero, a mí me tocó el tema metodología basada en el esquema de ideas de Charles Thompson. Para tomar decisiones y para resolver problemas es necesario ideas. Pero ¿de dónde provienen las ideas? Las ideas surgen de cada uno de nosotros. No viene de la nada, pero solo después de haber meditado sobre un problema, una situación, una crisis o un plan. Pocas veces una idea que no está relacionada con ustedes o su medio surge simplemente en su cabeza de un momento para otro. Por el contrario, aparece por una razón determinada. A menudo esa idea es la solución que uno necesita para un problema muy concreto. El hábito de generar ideas puede desarrollarse, pero antes de tener ideas para resolver un problema debemos saber en qué consiste dicho problema. La metodología basada en el esquema de ideas de Charles Thompson es una aproximación que se centra en la generación y organización de ideas para abordar problemas o proyectos. Charles Thompson es conocido por sus enfoques en la creatividad y la resolución de problemas, y su esquema de ideas es una herramienta para estimular la generación de ideas y su estructuración. A continuación, una imagen de cómo es un esquema de ideas, cómo se hace un esquema de ideas y los pasos que hay que seguir para hacer un esquema de ideas. En conclusión, la metodología basada en el esquema de ideas de Charles Thompson es un enfoque sistemático estructurado para la generación y organización de ideas. Al seguir este proceso se puede maximizar la creatividad y la innovación y encontrar soluciones efectivas a los problemas planteados. A continuación, también el siguiente tema que me tocó es metodología basada en los ámbitos de flujo de Edward de Boon. La técnica de los ámbitos de flujo nos permite ver cómo influye nuestro pensamiento. Es como si nos colocásemos fuera de nuestro propio pensamiento y la mirásemos objetivamente. Si lo hiciéramos así, entonces podríamos empezar a observar lo que concierne a nuestro pensamiento de la misma manera que observamos un paisaje. Luego podríamos intentar intervenir para averiguar si se puede hacer algo para cambiar nuestro pensamiento, para cambiar la situación. La metodología basada en los ámbitos de flujo de Edward de Boon
Se centra en el pensamiento lateral y en la generación de ideas creativas de Bohm. Un reconocido psicólogo experto en creatividad desarrolló esta metodología como una forma de ayudar a las personas a salir de patrones de pensamientos habituales y a encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Los pasos que se tienen que seguir es el propósito. También tenemos el contexto, la información, el concepto, objetivo y las alternativas. Al aplicar esta metodología, las personas pueden explorar un problema desde múltiples perspectivas y generar ideas creativas que de otro modo podrían pasar desapercibidas. La clave es utilizar cada ámbito de manera deliberada y sistemática para ampliar el pensamiento y encontrar soluciones innovadoras. También tenemos lo que son los riesgos, los valores añadidos, percepciones, acciones y evaluaciones. Estos ámbitos adicionales complementan los seis originales de Bohm, proporcionando un marco más completo para abordar problemas y generar ideas creativas. Al aplicar esta metodología de manera sistemática y reflexiva, las personas pueden mejorar su capacidad para resolver problemas de manera innovadora y efectiva. Reflexión final sobre la toma de decisiones. El problema que se enfrentan los ejecutivos cuando surge un problema es en qué forma lo va a resolver, porque todo lleva un proceso en el cual ellos no pueden decir haz tal cosa para solucionarlo. En este caso él tiene que tener criterios propios, porque no todo lo que él diga tiene la razón. O sea, él puede presentir que lo que él dice es la solución más viable en cuanto no sea lo correcto. Puede ser que él tenga la forma errónea y la experiencia vivida no siempre es lo adecuado. En este caso es un porcentaje, es digamos que la materia prima para resolver, pero recuerden que igual le va a faltar el conocimiento vivido en el área laboral. El área laboral, digamos que son los principios. Tienes que saber cómo tu conocimiento que tú tienes, cómo lo vas a organizar para resolver ese problema. Entonces, para llegar a una toma de decisión, lo que tenemos que hacer es analizar bien los casos o las opciones que tenemos para dar una respuesta certera a nuestra problemática laboral, ya sea institucional, ya sea a manera estudiantil, todo lo que queramos ver, pero que sea una solución concreta, ¿no? De que a corto plazo nos funcione, pero después nos vuelva a generar otro problema. Por eso, para tomar una decisión tenemos que ver las opciones que tenemos y no ser repetitivos en el aspecto de que surja uno y otro problema. Dar la mejor decisión que podamos tener. La toma de decisiones nos permite vivir mejor, nos otorga algo de control sobre nuestras vidas. De hecho, muchas de las frustraciones que sufrimos con nosotros mismos se ven a no poder usarlas. La buena toma de decisiones nos permite vivir mejor, nos otorga algo de control sobre nuestras vidas. De hecho, muchas de las frustraciones que sufrimos con nosotros mismos se ven a no poder usarlas propiamente para entender el problema de decisión y el coraje para actuar en consecuencia. En conclusión, el tema toma de decisiones implica establecer los criterios para evaluar alternativas, identificar soluciones alternativas y seleccionar los métodos para evaluar muchas o varias alternativas.